Bueno, yo puedo hablar, que como Bien, estamos bien, en la Raquel. tablet y estamos las dos, es como más complicado. Eh, Fijaos la paradoja, ¿no? Bueno, buenas noches primero, ¿eh? Y a quienes estáis en Cataluña, feliz día de la Diada. Eh, yo he vivido toda la vida con la certeza de haber sufrido muchas experiencias traumáticas, muchísimas, pero no me había planteado nunca lo que significaba realmente el trauma, hasta que empecé la formación de instructores del programa MBAR y, y Bimala Sara, la cofundadora del programa, nos preguntó acerca de qué era el trauma, ¿no? Y solamente así me di cuenta de que para mí experiencia traumática era todo aquello que en algún momento de mi vida me había cortado la respiración. Como que me había dado un golpe aquí y me había dejado sin aliento, ¿no? Y eso al margen de lo fenomenológico, que lo fenomenológico está claro, pero en mi caso, todo aquello que he sentido como un golpe que me ha dejado sin aliento, esto para mí es el trauma. Gracias, Raquel. Ujú. Si alguien más quiere compartir, algo más. Buenas. Buenas, Úrsula. Bueno, sí, la semana pasada no os pude acompañar, pero aquí estoy hoy con todos vosotros. Yo añadiría al tema del trauma que a veces ya no es tanto lo que nos suceda, sino el no saber gestionarlo. O sea, encontrarnos bloqueados ante algo que ni esperas ni estás preparado y de lo cual creo que a veces, depende de qué circunstancia, pues es eso, el no saber gestionarlo es lo que nos genera a nosotros mismos el trauma, Ujú. sin entrar en detalles. Bien, bien, bien. Gracias, Úrsula. Y si alguien más quiere compartir, Buenas, Neus, Pedro. Hola, todos, Pedro. todas. Pues nada, fíjate que yo nunca me había puesto a plantearme cómo definir el trauma, pero bueno, al final, con lo que han dicho Úrsula y Raquel, pues está bien definido. Claro, al final sería como un impacto emocional de gran envergadura que, por como no sabes gestionarlo, como decía Úrsula, genera un impacto dentro de ti que al final genera un bloqueo y esto Ujú. se convierte en un programa. Es como yo lo definiría, ¿no? Bien, bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ideal. Todo lo que habéis dicho es exactamente. Así también lo describiría yo. Y añadiría una pequeña cosa, que es cuando un evento traumático para mí se convierte en trauma, porque evento traumático no siempre se convierte en trauma. Cuando el evento traumático en mí se genera el trauma es cuando yo lo he vivido en soledad y silencio. O sea, no he podido expresarlo o no he querido expresarlo y esa energía de contención o esa energía de no saber dar ninguna respuesta, sentirme atrapado, se queda en el cuerpo. La memoria tiene cierta memoria, puedes tener cierta memoria o puede desaparecer la memoria del evento, pero el cuerpo registra el trauma físicamente. Esto ya está demostrado, ya hay muchos científicos, muchos profesores de este tema que, bueno, ya han investigado en esto y han visto que realmente el trauma no siempre genera trauma, el mismo evento traumático a todo el mundo. Y finalmente, lo que define que para uno sea un evento traumático pasado trauma o no, es el silencio, es el no poder expresarlo, ¿vale? Toda esa contención se queda en uno y se queda en partes del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene un entramado energético propio, ¿m? Que ah, nutre a todo el cuerpo en sí mismo. Pero los traumas, como se quedan en diferentes partes del cuerpo, lo que hacen es cerrar
esa parte, bloquear esa parte, cierra la historia en ese lugar se vuelve rígido y entonces el mapa energético varía de esa persona. Y por eso hay comportamientos diferentes cuando hay trauma, hay decisiones que aunque uno tiene un razonamiento, las decisiones que toma son otras, es porque los canales de flujo energético y de reacción física han cambiado porque los principales han quedado bloqueados, no todos, en el punto donde se haya quedado de la persona. Entonces, por eso es interesante ver que cuando nosotros hemos hecho trabajos para liberar esas zonas del trauma, eh, nuestro cuerpo se va quedando, aparte de rígido, va quedándose con muchísima energía contenida en esos portales cerrados. ¿Vale? Y no me estoy refiriendo a los chakras, que a veces, no me estoy refiriendo a los chakras, ¿vale? Después veremos. Aunque también pasan los chakras, ¿no? Pero vamos a decirlo en otros puntos que veréis. Em, Bueno, y es interesante saber que toda esta contención genera una obturación a la persona y lo que sucede es que como el ritmo de vida no puede ser la normal, el mundo externo se muestra como con repeticiones de lo mismo. O sea, cuando tenemos traumas internos que nos bloquean físicamente, sea sistema nervioso, fascias, músculos, otras partes del cuerpo, lo que pasa es que como la energía de fluctuación y de movimiento tiene que pasar por otros lados, nuestra conducta, nuestra reacción son distintas, pero aparte, el mundo externo suele ser una repetición de lo mismo porque no cambio mi energía en mí, no puede cambiar el mundo externo que vivo, ¿vale? Como sabemos, hay esta ley de correspondencia, lo que es arriba abajo, lo que es dentro es fuera, y sucede esto. Entonces vamos a ver cómo yo puedo manejarme con las zonas de trauma. Entonces aquí también os voy a pasar otra pregunta. ¿Cómo pensáis vosotros que podemos liberar las zonas físicas de trauma? ¿O qué handicap tienen las personas con trauma? Hola, Neus. Hola, Hola Nayeli. a todos. Bueno, sabes que a mí me vino en la definición, que a lo mejor eso también me da esta clave como de cómo empezar a entrar a estas puertas, porque bien dices, es una puerta, estos puntos. A mí la definición que me vino era que el trauma es un punto de anclaje de información densificado. O sea, en mi caso lo veo ya más compacto, quitándole la parte, estas capas de la psicología o incluso de la biología del cuerpo, ¿no? Es que al final todo sigue siendo información, porque luego también el trauma tiene un poco de mala fama y la verdad es que es solo información, que como dices en su momento, por su gestión, que seguro siempre pues es en la infancia o, ¿no? En ciertos momentos donde no eres capaz, ni tu campo energético, ni tu conciencia, ni nada está presente para ir descifrando y haber desmenuzado esa información que se necesitaba en ese momento. Como dices, se guardó. Y entonces hace ese anclaje, ese punto de anclaje denso. Y al final es una puerta. La verdad es que para mí los regalos maravillosos han venido a través de esos puntos. Ujú, Ya se llame dolor, de trauma. Es que al final lo que encuentras es un regalo y es yo casi lo puedo decir, casi como un don del espíritu, ¿no? O sea, vas a encontrar ahí un don tuyo, ¿no? Entonces, ujú, básicamente yo creo que para mí una parte importante es ir a entrar a ese punto, ¿no? Hay, como dices, muchas maneras, pero entrar al punto para empezar a sensibilizarte de qué información hay ahí, porque como bien dices, y ello es algo que cada vez trabajo mejor, es como el cuerpo no miente, porque en el cuerpo no hay juicio. O sea, en el cuerpo no está operando la de acá, ¿no? La que me cuenta la historia. No, está hablando la verdad, ¿no? Lo verdadero, la fuerza primordial. Y es un mensaje increíble, ¿no? Aunque entra siempre por el dolor. ujú. En eso que dices, Nayeli, hay un libro que es totalmente con lo que me estás diciendo,
que es El cuerpo lleva la cuenta, ¿vale? Que es donde efectivamente te hablan de esto. Te habla que una cosa es lo que tú piensas y puede ser en verdad o no, pero el cuerpo no miente. Está la información que está. Em, ¿Cómo haríamos para entrar en estas zonas? ¿Cómo pensáis que haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y si no, voy contando yo. No os preocupéis. Vale. Las zonas de trauma son zonas de alerta. Es como que hay te las podéis imaginar como una bombilla roja de estas de emergencia, donde acercarse allí provoca una alerta brutal. Por eso queda como muy rígidas las zonas donde el trauma se quedó allí atrapado, porque hay una gran protección en esa información, ¿vale? Hay una gran contención, hay una gran protección en esa información. Entonces, las zonas de trauma no podemos entrar a la fuerza, ni con muchas repeticiones, ni con mucha insistencia. Las zonas de trauma solo se puede entrar con una suavidad, con una conciencia y con un amor que sienta esa zona, no tu mente, que esa zona se sienta segura para relajarse y a abrir la puerta, abrir el portal de toda la información y toda la energía. Por eso, cuando trabajamos con ejercicios para liberar el trauma, es muy importante acercarse progresivamente. O sea, todo en un día no lo podrás hacer porque el mismo acercarte mucho o con mucha insistencia va a hacer que esa zona automáticamente se cierre y se vuelva a proteger más. Esto es la forma de acercarnos a nivel de atención físico, ¿no? Cómo vamos a moverlo. Y ahora explicaremos cómo lo vamos a hacer. Pero por otro lado, también me gusta decir, porque yo estuve equivocada con mucho tiempo pensando que los traumas yo tenía que entrar en toda la información del trauma, entenderlo y ver desde mi entendimiento lo que había pasado, por qué había pasado. Y ahora me doy cuenta que no hace falta. No hace falta entender por qué pasó lo que pasó. Lo que hace falta es permitir ese estar allí, en esa zona y estar allí con esa información, permitiendo que se abra y se exprese esa energía, esa información, que se abra, que la veas completamente, completamente, y en ese completamente que se abre del todo, se mueve esa energía en tu cuerpo y se disuelve con lo que se tenga que disolver. O sea, que a veces ir a un psicólogo con toda la buena intención o yo misma, conmigo misma, entrar y por qué y todo eso es retraumatizar el trauma, porque allí vuelve a estar en alerta, le multiplicas la alerta y la zona de ese cuerpo se tensiona todavía más, ¿vale? Y esto hay filmaciones brutales donde ves que cuando entras en el tema y lo mueves, el cuerpo se hincha de esa zona solo, o sea, hay relaciones brutales. Bueno, es una cosa muy curiosa. Entonces, finalmente lo que se necesita es esta mirada amorosa, que es desde la cual estamos hablando y de la que estamos compartiendo nosotros. Y, y vamos ahora, si os parece bien, a explicar las 12 puertas eh, para ver qué tal están estas puertas en nosotros. Son 12 puertas, pero no tienen por qué estar allí los traumas, aunque es lo que generalmente sucede. Son zonas fácilmente donde se acumula el trauma, porque ya veréis que son zonas eh, de contención del propio cuerpo, muchas de ellas, ¿vale? Eh, entonces, no sé si queréis hacer el ejercicio o preferáis que lo explico. Entonces, para hacer el ejercicio, yo os quería sugerir que os pusieseis cómodas en el suelo, en una esterilla, y iría muy bien también si tenéis un cojín o una manta así circular, porque la vamos a poner detrás de la columna para abrir el pecho.
La idea es, os voy a explicar, la posición sería de espaldas en el suelo. A mí me gusta poner las piernas flexionadas y con apertura pélvica con los pies juntos, ¿vale? Para dar apertura a la parte baja. Poner el cojín o la manta desde la zona eh, o bien del sacro o bien desde la zona dorsal, vigilar de no darle mucha curvatura a la lumbar, o sea, no presionar la lumbar directa, o presionar el sacro, empezar la manta en el sacro o empezar en la zona dorsal y subir la manta hasta detrás de la cabeza. La idea es que quede la presión de la manta detrás de la columna, sobre todo en la zona pectoral, que abra la zona pectoral. ¿Vale? Y más o menos haríamos esto. Si en algún momento necesitáis levantaros, os levantáis, no hay problema. Vale. Me he hecho alguna chuletita para no perderme. Y también lo podéis hacer sentados, ¿eh? No importa porque también podéis pasearos internamente desde la mente, como prefiráis. Entonces, como decíamos, en nuestro cuerpo, mientras vamos asentándonos y posicionándonos, en nuestro cuerpo suele haber lugares cerrados, que le vamos a decir nudos o portales, donde dentro hay una energía, una información que muchas veces ni sabemos que la tenemos y donde cada nudo o cada portal guarda seguramente, pues aparte de mucha información, mucha emoción. A veces son recuerdos, miedos, eventos. Y allí nos limitan la vibración, el flujo de energía. Y cada zona, sea una zona más superficial del cuerpo o más profunda, todas y cada una de los que están en trauma y en rigidez guardan una información callada. El cuerpo, que en sí mismo tiene la capacidad de crear, de mover, de hablar, a medida que vamos deshaciendo estos nudos, la capacidad de creación también aumenta, la creatividad. Y la sensación sería algo así como que las fibras de nuestro cuerpo, los tejidos de nuestro cuerpo, las zonas que están en trauma, se han agarrado, han tomado con mucha fuerza alguna información, algo que no se pudo soltar, que no se completó de vivir, que no se quiso mirar, que no se quiso entrar. Y estos portales van a estar desde la zona del sacro hasta la zona de la mandíbula y occipital más o menos. Y la idea es ir paseando desde esta mirada que decíamos amorosa, suave, comprensiva, abierta, sin presión, sin prisa, como dando todo el espacio a esa zona para que pueda sentirse en seguridad y pueda abrirse en sus tiempos. Es importante no tener expectativas de tiempos y observar que cada zona y todo el cuerpo en sí mismo es un templo vivo y que por muchos traumas que haya, la mente ya debe saber de que por muchos nudos esos nudos pueden deshacerse, pueden suavizarse, pueden volver a circular y volver a redirigir el mapa energético que nos permita ser de nuevos creadores totales.
Liberar estos nudos, abrir estas puertas, también significa, como muy bien decía Nayeli, liberar la conciencia misma. Y entendemos así que el cuerpo no solo lleva vida, sino que escribe la vida. Y antes de empezar, comentaros que si en alguna zona se siente dolor, se escucha en silencio y en amor. Si alguna zona quiere movimiento, liberar a través de quizás como temblores, se permiten. No. Y empezamos. Recordamos cuál es la postura. En todo caso, siempre puedes tú escoger o variar la postura, es totalmente libre. Y la postura sería en la espalda, en el suelo, en la esterilla, las piernas flexionadas y abiertas desde la apertura pélvica, juntando si quieres las plantas de los pies, los brazos libres, las manos libres y detrás de la espalda esa manta que te permite sentir una presión, una apertura en la zona del pecho y que también esté detrás de la cabeza para que la cabeza no caiga y no colapse la zona cervical. Los brazos libremente pueden estar más abiertos o más cerrados. Si quieres sentir más apertura, podrás sentir que si los abres más, notarás más expansión en la zona alta. Y ahora vamos a empezar, si te parece bien, haciendo una o dos respiraciones profundas y llevaremos nuestra atención a la zona del sacro y del coxis, a esta zona que está en la parte final de la columna, la forma de triángulo que hay detrás de la cadera, y ahí suele congelarse si se asienta el miedo allí. Y desde allí también la rigidez hace que las lumbares pesen más. Desde allí me gustaría mantener la atención en la zona del sacro y del coxis. Y desde allí preguntarle si necesita algún movimiento, quizás cierto movimiento suave de rotación en el sacro, el coxis, o a veces simplemente levantar un poquito el coxis y dejarlo caer. Porque esos pequeños golpecitos suaves en el suelo suelen permitir liberar la condensación. Y nos quedamos allí en la mirada amable, en esta mirada suave y abierta, sacro, coxis. Y si en algún momento sientes de colocar tus manos amorosamente en la zona o cerca de la zona, y subimos ahora a la zona del suelo pélvico. Es una zona donde se suele contener y sostener todo lo que tememos soltar. Y ahí sería interesante hacer unos movimientos de contracción y relajación suaves. A la expiración, sacamos todo el aire de los pulmones y puedes cerrar los esfínteres y esconder un poco el ombligo hacia adentro y hacia arriba, pero con suavidad. Y cuando necesites inspirar, relajas y vuelves de nuevo, inspiramos
Al expirar soltamos todo el aire y recogemos los esfínteres y el abdomen un poco hacia arriba y hacia nosotros. Y cuando necesitas inspirar, relajas y relajas también abdomen, esfínteres y respiras. Lo podemos hacer una siguiente vez. Y pasamos ahora al tercer espacio del primer arco, que se llama el arco baja, de la parte baja. La tercera zona de este primer arco es el psoas ilíaco. Es una musculatura que enlaza desde la parte de las caderas hasta la parte baja de la cadera. Eso ya os pasaría si queréis una foto, pero la idea es que en la parte interna de la cadera, por la parte anterior del cuerpo, por la parte interna de la cadera, ponemos los dedos como masajeando de arriba abajo la cadera, las crestas de la cadera, pero un poco por la parte interna. Y allí a veces hay un poco de dolor, no sobrepasamos el masaje. Y eso funciona también muy bien cuando, al retener el aire en la respiración y pulmones vacíos, en apnea, hacemos lo de la absorción del abdomen. Entramos el abdomen y allí todavía se puede notar más y damos ciertos masajes con las manos en la parte interna de la cadera, como sintiendo el hueso de la cadera como sobresale un poquito, pues la parte interna. Y ver si se siente alguna sensación o necesidad de temblor. Muy bien. Pasamos al segundo arco, que sería ahora subir hacia la zona del diafragma, que nos ayuda a respirar. Aquí, si tenemos el cojín que hemos dicho o la manta detrás de la espalda, nos va a ayudar. Y el diafragma, si no estamos como escuchándolo y estando atentos, suele congestionarse y tener poco movimiento. Así que vamos a estar ahí observándolo en amor, sintiendo todo el trabajo que hace de movimiento arriba y abajo. Y de aquí podemos hacer estas respiraciones, hinchando el abdomen, los lados del tórax y la parte superior del pecho. Y sentir esta exhalación lenta y suave. Sentir la inspiración en el abdomen, en el lado del tórax, cómo se expande el tórax y la parte superior del pecho, y permitir esta exhalación lenta. En esta zona, si precisas o sientes que tienes que lateralizar un poco el cuerpo hacia un lado o hacia el otro, como para abrir un poco el lado derecho o izquierdo del tórax, siempre resintiendo lo que tu cuerpo te dice, lo puedes hacer. Y hacemos esta última respiración, abdomen, lados del tórax, parte superior del pecho, y exhalamos lentamente.
Y ahora pasaremos al plexo solar. En esta zona de la boca del estómago, más o menos donde termina el esternón, ahí sería interesante poner los dedos suavemente. Ahí llega bastante el bloqueo emocional, se siente muchas veces bastante intenso, este nudo al estómago, o a veces estas olas de vergüenza o de pesadez que te paralizan. Entonces iría bien ahí poner un poco los dedos como presionando la boca del estómago, un poco hasta conectar con él, inspirar con normalidad por la nariz y al expirar por la boca vamos a sacar un sonido, una vocal abierta, la que te apetezca, como soltando este nudo por la boca. Y cuando expiras, soltando esta vocal abierta, puedes darle un pequeño masaje, toque o presión. Siempre es de forma dulce, amorosa y siguiendo la respuesta de tu cuerpo. Vamos a hacer una siguiente. Inspiras. Quédate un instante aquí y pasaremos ahora a la zona del esternón, pericardio. Y esta zona, esta puerta suele cerrarse protegiendo el corazón, generando como una armadura. Entonces aquí se puede hacer de dos formas, bueno, hay varias. A mí una me gusta dejar como los dedos presionando un poco el centro del esternón, tocando, conectando con el esternón, la zona del timo, y dando círculos y enseguida notaréis si hay dolor. Círculos, si no hay dolor podéis presionar un poquito más, si no os quedáis allí con el dolor. Y la otra mano la podéis dejar en cualquier zona del pecho, como acompañándoos. Y sientes esta presión en la zona del esternón, de la glándula timo, permitiendo que tanto la respiración como el toque, como el masaje, vaya diciéndole a esta zona que está protegida, que está segura. Puedes también sentir que al inspirar hinchas, expandes el pecho y como la expiración, esta armadura que a veces tenemos, se suaviza y se derrite. Que al inspirar dejamos de nuevo espacio y que al expirar esta armadura se va derritiendo lentamente. Y vamos ahora, si te parece bien, a la séptima puerta y está subiendo por los dedos hacia las clavículas y desde las clavículas subiendo por el cuello lateralmente. Y aquí sería interesante que con tu toque observaras los escalenos, la clavícula, la parte alta torácica, porque si hay algún bloqueo lo notarás enseguida, sea por el toque, por el dolor, por la molestia, por costar estar ahí. Acércate con mucha suavidad y puedes dar de nuevo masajes arriba o abajo, o simplemente quedándote con los dedos, las manos ahí. Respira y dile a esta zona que está segura, que puede respirar, tomar aire, tomar vida.
dedicas así estos momentos y como es normal y obvio, si en algún punto necesitas o sientes estar más tiempo, puedes estar, como repetir tantas veces como quieras este ejercicio de acercarte a estas puertas, estos nudos de trauma, una y otra vez, para que se sientan cada día, cada momento, más seguros y el cuerpo vaya abriéndose. Desde aquí pasaremos al arco superior, el arco ya más asociado a la voz, más asociado al poder personal de crear, de ser, donde la respiración ya es más ligera y amplia, la voz más clara, la fuerza de decisión del centro ya se ha organizado más. Y así que podemos pasar al arco superior y vamos a pasar a la zona de la hioides, a la zona más o menos de la garganta, de la zona por fuera del cuello, del nudo, de la nuez, y quedarte aquí y veréis si hay muchas palabras no dichas, mucho dolor contenido. Y de aquí vamos a hacer vibrar esta zona como con una vocal o una consonante cerrada como una M, pero haciéndolo vibrar en la zona de la nuez. Mm. Mientras mantienes las manos con suavidad allí, dando seguridad. Mm. Que tu toque siempre sea amoroso, sin prisas, dando el tiempo y el espacio a la zona. Mm. Puedes repetir si te apetece una vez más. Y desde aquí pasaremos a la zona de la laringe, de la glotis. Y para ello observa que tenemos muchas zonas en la zona del habla, como con posibles bloqueos. Y aquí lo que vamos a hacer es como expirar haciendo como una fricción interna en la garganta. No sé si se puede escuchar. Es como si rozara el aire en mi laringe, en mi glotis. A veces se nota como cosquilleo, como cerrando un poco el paso para que el propio aire genere el masaje interno. Y si te parece bien, pasamos al 10.º portal, que sería la mandíbula. La mandíbula atrapa bastante la fuerza de decisión cuando no podemos decidir, cuando no podemos hablar, los dientes se aprietan. Y aquí podemos poner las manos, si queréis, también en la zona
temporomandibular, la articulación, que también aquí contiene mucho dolor a veces, y podemos pasar las manos con suavidad. Y a mí me gusta aquí hacer pequeños movimientos con la mandíbula inferior, derecha e izquierda, y incentivar el bostezo. O la expiración mientras suelto la mandíbula inferior. Ay, seguramente vendrán espontáneamente algún bostezo y a veces la necesidad de tocar un poquito más de profundidad la zona articular, temporomandibular. Ay, igualmente podéis quedaros aquí un poquito más. Si no, pasaríamos al portal número 11, al posible nudo número 11. Y el nudo número 11 está en la lengua y en el frenillo de la lengua. Y para ello, esto está bastante asociado al habla interna, a lo que te hablas. Entonces está asociado también en el pensamiento repetitivo, en la ansiedad que se manifiesta muchas veces en esta zona. Y lo que vamos a hacer es, con la punta de la lengua, vamos a inspeccionar la boca, pero sobre todo a masajear el paladar, la parte alta de la boca. Los movimientos pueden ser libres, circulares o más lineales, observando hacia dónde puedo llegar con la lengua, la flexibilidad que puedo tener. Y está bastante asociado esta zona a los posibles bloqueos de las veces que me he callado los sís o los nos. Los sís y nos guardados. Ay, si viene bostezo, lo permites. Muy bien. Igualmente puedes quedarte aquí, continuar el tiempo que necesites. Y la puerta 12 estaría en la zona del occipital, más o menos donde empieza el nervio vago. Y mm, la idea sería poner nuestras manos detrás de la cabeza, en la zona del cráneo, del occipital, y masajear con suavidad desde detrás de las orejas hacia toda la zona occipital. Y aquí igualmente, si hay algo que liberar, lo notaremos por dolor. A veces se notan escalofríos, esto no lo he dicho, también es otra sensación que puede despertarse. Y podemos desde aquí masajear con círculos o con pases, o si es demasiado intenso, suavizar la presión. A veces lo necesitamos más en la base del cráneo. Y nos quedamos un poquito más aquí. Y ahora observamos, si te apetece, todo el cuerpo.
Mira de conectar con la percepción, con la sensación presente. Observa si hay cierto cambio, si hay cierta sensación de liberación, de expansión, o si hay alguna zona que te pide más atención, más estar allí. O si te apetece ahora, por ejemplo, hacer respiraciones profundas. Y si sientes respirar desde la base ahora de tu cuerpo hasta la zona occipital, hasta la coronilla, si quieres. La idea es imaginarte esta respiración ahora que como un bálsamo acaricia todas las zonas por las que has pasado, como si la inspiración ahora pasase por el sacro, el coxis, por el suelo pélvico, por el psoas, por el diafragma, por la boca del estómago, por el esternón, el pericardio, por la zona de las clavículas, los escalenos, por la zona de la nuez, del cuello, laringe, glotis, mandíbula, la lengua, la zona occipital. Y nos paseamos una o dos veces más por todas estas líneas y observamos qué ha pasado, si ha pasado algo, si sentimos algo distinto. Bueno, nos quedaremos aquí los que queráis, los que sintáis de compartir, estaría encantada. Si queréis compartir un poco cómo os sentís o si lo queréis explicar después en el grupo, o si os ha faltado alguna zona, o si habéis notado alguna zona más, o si os ha molestado algún punto, o si no habéis notado nada. Todo está bien. La idea es que hoy, día a día, poco a poco, vayamos con delicadeza, conectando con el cuerpo, porque una de las cosas que cuestan más a las personas con trauma es acercarse a su cuerpo, porque en el cuerpo es donde se ha guardado el dolor. Entonces suelen ser personas que están muy fuera de su cuerpo, desconectadas de las sensaciones de su cuerpo. Entonces este acercamiento no siempre es fácil, pero como no tenemos prisa ni tenemos expectativas, nos podemos dar todo el tiempo posible que queremos para escucharnos en cada respiración, si hemos sentido calor, frío, escalofríos, temblores, si la respiración es más amplia. Observa que el cuerpo no es solo carne, es un mapa energético y es un mapa de historias, de silencios, y que a medida que estas puertas se van abriendo hay toda una creatividad y energía que vuelve a ti, que puedes con ella crear, expandirte, elevarte, sentirte más libre. Y no necesitas muchas técnicas complicadas para esto. Recordamos que no es fuerza lo que te falta, sino que lo que nos falta integrar es escucha. El cuerpo se va abriendo a medida que se siente seguro y se abre así una conversación sin palabras desde esta delicada escucha que le ponemos.
Dejamos espacio interior, dejamos que el interior exista con todo lo que hay, nudos, puertas abiertas, cerradas, y permitiendo poco a poco que esta mirada amorosa a estos nudos, a estos portales de información y de energía, permitamos que sean en el momento que quieran abrirse, que las podamos escuchar completamente, que podamos así crear espacios de libertad internas, sintiendo, escuchando, permitiendo, estando en amor, sabiendo que la vida está lista para ser sentida, escuchada, mirada, amada. Y puedes, si quieres, durante esta semana, darte tus momentos para preguntarle a tu cuerpo, a tus posibles nudos o puertas a abrir, ¿cuál de ellas está pidiendo libertad? Está pidiendo que estés con ella, simplemente acompañando, manteniendo esta atención amorosa y silenciosa, respetuosa, con el tiempo que el cuerpo necesite para liberar nudos, bloqueos, traumas. Vamos a hacer 2, 3 respiraciones y vamos a ir cerrando esta práctica. Bueno, gracias a todos, a todas. Nos mantenemos en contacto en el grupo WhatsApp, cualquier cosa que queramos compartir. Me gustaría, si lo sentís, que podáis compartir un poquito por el grupo. Eso también me ayuda a saber más y mejor cómo acompañar a los demás, qué es lo que ha faltado, ha sobrado o qué os ha gustado y qué tal os habéis sentido. Así que bueno, si os apetece esta semana, vamos a liberar esta energía para que nuestra frecuencia cada día pueda elevarse más, no quede estancada en estos nudos y portales y podamos aprovechar toda esta energía siempre desde este acercamiento amoroso, suave, respetuoso, sutil. Gracias a todos y nos vemos en breve. Recordar que la próxima semana vamos a conectarnos un poquito antes, a las 8 de la tarde-noche, ya que, bueno, alguno de vosotros me lo habéis pedido también. Gracias a todos. Feliz semana. Con alma.